Hola a todos. Ya deben tener en la pantalla la presentación del el tema que hoy vamos a compartir. Ya es un tema que revisamos en el aula, por lo tanto va a ser un repaso muy rápido. Esta videograbación justamente se hace de manera que ustedes tengan el panorama completo de lo que es el fenómeno de sepsis, como uno de los temas que habitualmente al interior de los hospitales, desde el pregrado y en el posgrado, pues es importante tener conocimiento de cómo se comporta y de cómo va evolucionando. En este sentido, pues vamos a dar inicio. Voy a bloquear mi cámara para que ustedes se dediquen exclusivamente a ver lo que es la presentación y voy a iniciar con la misma. Ya en el aula estuvimos comentando acerca de de acuerdo a la portada que les puse, las perspectivas, el cómo se comporta este fenómeno de sepsis con altibajos, con sube y bajas, como les decía yo en el aula, multidireccionalmente hablando, cómo se ha ido comportando al paso del tiempo. Y en las primeras diapositivas, recuerdan ustedes que comentamos que se daba una revisión a lo que sucedió en la conferencia de consenso de 1991 en Chicago, Illinois, de donde nacieron los conceptos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y prácticamente comenzó a quedar desplazado el concepto de septicemia, entrando ya el concepto de sepsis relacionado con este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, cuando la sintomatología que aquí mencionamos y que normalmente les comenté que se adaptaba a los diferentes grupos de edad, la parte de temperatura, de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión parcial de dióxido de carbono, la fórmula leucocitaria en una biometría hemática, en donde nos íbamos a dar cuenta de las modificaciones que se sucedían en relación a un aspecto infeccioso que tenía una repercusión o que tiene una repercusión sistémica, a la cual se le denominó sepsis desde ese entonces. Estamos hablando de ya prácticamente hace pues 4 décadas finalmente, ¿sí? Entonces estamos hablando de que en esa conferencia se establecieron los términos que aquí se mencionan. Sepsis grave o severa, también considerada como el choque séptico temprano, como si fuera un sinónimo, y que está asociada a la disfunción de uno o más órganos con hipoperfusión o hipotensión, pero que normalmente es reversible al rescate hídrico, principalmente en las etapas tempranas. Cuando esto no se logra y entra la definición de choque séptico refractario, quiere decir que no respondió a esa terapia inicial y ha sido necesario ya involucrar el uso de aminas simpático-miméticas, ¿sí? Y en este sentido estamos hablando ya de manifestaciones asociadas que incluyen ya la acidosis, la oliguria o alteraciones del estado mental. Y la evolución al síndrome de disfunción orgánica múltiple, en donde varios, dos o más órganos están comprometidos y eso va agravando el problema. De la etiología ya mencionamos y más adelante viene la diapositiva en donde se hace referencia a que ya la etiología, si bien al interior de los hospitales la más frecuente es por bacterias, ya sea gram positivas o gram negativas, dependiendo de la epidemiología hospitalaria, los hongos y algunos otros agentes han comenzado a ser ya considerados como causales de sepsis, incluyendo también virus y parásitos. Y en ese sentido, nosotros tenemos que estar conscientes de que en algún momento esta interacción que se da entre microorganismos y hospederos no nada más involucra bacterias, sino que involucra otros agentes etiológicos. Sin embargo, a fines de establecer el modelo y entender bien todo este proceso, normalmente se ha manejado desde hace muchos años el modelo bacteriano, del cual justamente los gram negativos fueron el prototipo de los avances que se iban teniendo en la evolución de este fenómeno. Y esto porque finalmente lo que se estudió en primera instancia es la aplicación de endotoxina, es decir, lo que se consideraba como endotoxina, que no es más que el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas, aunque se sabe que en gram positivos también sus componentes como el ácido lipoteicoico, el peptidoglicano y algunos otros atributos de virulencia también pueden estar involucrados en esta respuesta sistémica que se da en el proceso infeccioso.
Esta gráfica también se las comenté y les remarqué con el cuadro en rojo el modelo experimental en ratas en laboratorio de la aplicación de endotoxina y cronológicamente cómo se comenzaban a manifestar, en primer lugar, el factor de necrosis tumoral, el cual cuando va alcanzando su acme ya prácticamente dio inicio a la expresión y la posibilidad de detectar en el laboratorio ya niveles crecientes también de interleucina 6 y en ese sentido es como van avanzando los diferentes marcadores inflamatorios que se dan en este tipo de respuesta. Entonces, aquí siempre les he insistido en que es muy importante el conocer en la fisiopatología la intervención de los diferentes factores que se involucran en este fenómeno. Los atributos de virulencia inherentes al microorganismo o el microorganismo mismo, las características del huésped u hospedero y desde luego la influencia del ambiente en este proceso de infección. Y también mencionamos en esta figura el cómo el tipo de manifestaciones que se van dando también depende de las cantidades o de qué tanto se expresan las citocinas inflamatorias y decíamos de cantidades pequeñas con datos de inflamación local o una respuesta leve, las cantidades moderadas en las que ya se podían involucrar las manifestaciones, algunas manifestaciones neurológicas y el compromiso hepático con efectos sistémicos y desde luego cuando el desfase era muy importante ya el compromiso de diversos órganos, lo que llevaba justamente al síndrome de disfunción orgánica múltiple en los cuales la disminución del gasto cardíaco, las resistencias periféricas que disminuyen, el compromiso que hay de la cascada de la coagulación o bien el síndrome de respuesta inflamatoria, síndrome de dificultad respiratoria del adulto en la fase de choque séptico, pueden ser ya parte de ese proceso evolutivo en sus fases más graves. Y de ahí vinieron otras definiciones en las cuales no me voy a detener mucho, estas ya las deben haber leído, ya las comentamos también en el aula. Hablamos de definir bien los términos de infección, de bacteremia, del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica propiamente dicho, en el cual destacamos que es un término que puede ser confuso y potencialmente puede llegar a engañar a los profesionales ya que la evidencia de que la respuesta corporal temprana a infección causa inflamación se ha vuelto controversial y ahora se sabe que más allá de definir a la sepsis como la respuesta inflamatoria sistémica, básicamente ahora sabemos que la sepsis es la consecuencia de esta respuesta inflamatoria, como lo veremos más adelante. Entonces, siguen los definiciones como fueron evolucionando sepsis, la respuesta sistémica a infección, ya no nada más es la inflamación, eh, la hipotensión misma, con también parámetros que se deben adecuar a los diferentes grupos de edad, porque tienen diferentes valores. Y otros como sepsis severa, que ya decíamos que generalmente se habla cuando la hipotensión debe ser reversible con administración de líquidos, no así el choque séptico, que incluso requiere de terapia con aminas presoras que ayuden a mejorar este cuadro séptico, este cuadro de hipotensión que se asocia a la sepsis. Todos estos términos ya ustedes los deben haber repasado. Entonces voy a incidir mucho en esta lámina porque aquí se habla de las definiciones ya más actualizadas de lo que es la sepsis y el choque séptico, considerando a la sepsis como un síndrome de disfunción orgánica aguda, potencialmente mortal, que ya vean ustedes involucra todas las etiologías, bacteriana, fúngica, parasitaria o viral, como digamos, patógenos causales de este tipo de infecciones y desde luego esto va asociado a factores que son inherentes al hospedero, como los grupos de edad, el estado inmunológico de los pacientes, los atributos de virulencia de los patógenos y desde luego también la carga del patógeno, es decir, la carga bacteriana, la carga viral, etcétera, etcétera, como factores que están incidiendo. Se sabe que se puede asociar con complicaciones a largo plazo, lo que se le ha llamado también en algunos sobrevivientes las secuelas de este proceso. ¿Y cuáles son sus características biológicas? Desde luego sí, es la inflamación desregulada, pero a esto ya le sumamos la inmunosupresión y la lesión vascular, como lo vamos a ir viendo. El tratamiento, desde luego que tendrá que ser
el control oportuno de la infección y desde luego las medidas de soporte que en las terapias intensivas brindan nuestros médicos intensivistas en relación a la estabilización metabólica, la estabilización hemodinámica, la estabilización en el aparato respiratoria, por ejemplo, ventilatoria, y el cuidado que se debe tener, la protección que se debe tener para los diferentes órganos que son vitales, como es renal, como es neurológico, cardiovascular, entre otras que se van dando. Y aún en investigación, aún estamos en este proceso también del cómo modular esta respuesta inmunitaria que se ve comprometida y que se conoce actualmente que sucede en la sepsis y desde luego el cómo hacer todo esto. Entonces, para fines prácticos, y ya en las definiciones más recientes, como se ve aquí, se habla de un síndrome de desregulación inmunitaria compleja, que es heterogénea, que está desencadenado por un proceso infeccioso y que se le ha considerado actualmente como una de las principales causas de mortalidad en el mundo, así como de muertes relacionadas también en el caso que acaba de suceder con la pandemia de COVID, lo que vino a acrecentar justamente el conocimiento de todo esto. Es una naturaleza multifacética la que tiene, por lo cual se requieren diferentes enfoques inmunológicos, así como proyectos de investigación ya en el nivel molecular con las ómicas que actualmente se están considerando, así como sistemas de bioinformática de una complejidad y nivel muy elevados que nuestros investigadores se dedican a estudiar y a proponer. Entonces estamos hablando de que el sistema inmunológico ya está condicionando que no solamente nos centremos en lo que es la respuesta inflamatoria como tal, sino en las consecuencias inmunológicas para centrar ya la atención hacia enfoques de lo que le llaman la medicina de precisión, incluidos ya los protocolos diagnósticos para detectar oportunamente el proceso y las terapias inmunodirigidas adaptadas a lo que se han llamado también los subtipos específicos de sepsis, que se conocen como endotipos, y las etapas en la evolución de este proceso a lo largo del tiempo. También importante los avances que hay en epigenética, que seguramente en un futuro no muy lejano nos podrán establecer ya posibilidades terapéuticas contra el síndrome post-sepsis, incluso en el largo plazo, que esto es algo muy importante respecto a las complicaciones y las secuelas del fenómeno. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Vean ustedes que dice que cada año, la OPS así lo dice, cada año alrededor de 31 millones de personas sufren un episodio de sepsis. Y esto les decía que resulta confuso porque vamos a ver más adelante otras cifras. Sin embargo, aquí estamos hablando de que de estos 31 millones, 6 millones de personas fallecen a causa de la sepsis. Estamos hablando de alrededor del 20%. 3 millones son recién nacidos, 1,2 millones son niños, desde luego menores de 5 años, y generalmente, como muchas enfermedades, afecta a las poblaciones desprotegidas, de bajos, de medianos ingresos, de grandes desigualdades, en donde la carga de la sepsis es más elevada y representa también una de las principales causas de muerte materna y de muerte neonatal. Ya habíamos comentado también que en los sistemas de registro también causa confusión, ya que justamente estamos hablando de la posibilidad de un subregistro muy grande, en donde no se nos permite tener una idea clara de la carga de enfermedad a nivel mundial, ya que existen muchas limitaciones en el diagnóstico y la notificación en muchos países, y en otros el CIE-10, que es la clasificación internacional de enfermedades, da paso a que la enfermedad base sea la considerada como causa directa de la muerte. Estamos hablando de que en un paciente diabético la principal causa de muerte sí es la diabetes y no el proceso infeccioso, y así en muchos otros episodios de enfermedad. Y ven ustedes, la Organización Mundial de la Salud menciona que hace un año hicieron este reporte en relación al cierre del 2017, en donde sugieren que cada año son cerca de 50 millones de casos de sepsis, que comparado con los 31 de la diapositiva anterior, son casi 20 millones más. Y hablamos que en lugar de 6 millones de muertes se habla de 11 millones de muertes, lo que también equivale al 20% de todas las muertes mundiales. Pero vean ustedes, 20 millones de niños,
y 2 millones de muertes en menores de 5 años. Son cifras verdaderamente alarmantes que involucran a todos los grupos de edad, de todos los géneros. Aquí no respeta ninguna característica este proceso séptico. En Estados Unidos se han logrado hacer mediciones en lo económico y se habla de alrededor de 38, póngale alrededor de 40 millones de dólares para ese año, convirtiendo en la causa más común de muerte intrahospitalaria y desde luego la causa más costosa de hospitalización. Entonces, esto no solo pega en la economía de los países o de las entidades o de las instituciones de salud, sino que también pega en la economía de bolsillo, que esto es algo muy importante, más allá de los riesgos para la vida de los pacientes o para la salud, también el costo de bolsillo. ¿Cuáles son las poblaciones de riesgo? Cualquier persona con infección ligera o grave, no transmisible, que también puede progresar a sepsis, pues existen justamente esos factores de riesgo. Los extremos de la vida, personas mayores o los recién nacidos, son poblaciones altamente vulnerables, así como también las mujeres embarazadas, los pacientes hospitalizados, las pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, o bien aquellos pacientes que tienen una inmunodeficiencia adquirida o congénita, según sea la edad, pueden estar involucrados los pacientes con tumores que están bajo tratamientos, que son inmunosupresores, post-trasplantados, o aquellas personas que tienen también enfermedades crónicas que los predisponen también a este tipo de infecciones. Ya hablábamos del cómo se fueron conjugando los diferentes factores que pueden incidir en una respuesta inflamatoria sistémica, entre ellos la infección y algunos procesos no infecciosos. También les comenté que era el esquema que más se había difundido justamente a partir de la publicación del autor, el doctor Boone, con sus colaboradores, que lo publicaron desde 1992 y que se vino replicando en muchas otras publicaciones, en donde se trata de explicar justamente la fisiopatogenia, ahora ya en esquemas actuales, vista desde lo que son la interacción PAMS-DAMS, en donde se aprecian justamente todos aquellos partícipes que también se los comenté en relación al lipopolisacárido, la unión, la proteína de unión al lipopolisacárido, que es una proteína soluble que está circulando, o bien la expresión en la superficie. En este caso, pudiéramos tener un macrófago en cuya superficie se expresa un receptor CD14. Entonces, el ligando que se establece con el complejo del lipopolisacárido y de la proteína de unión hace un complejo de membrana con el CD14, y este complejo de membrana puede tener la posibilidad, una, de internalizar y liberar la proteína, o bien de unirse también a un receptor TOL y generar otro proceso también de señalización, como sucede frecuentemente en todos los procesos infecciosos. Y les decía, en muchos lugares el mejor modelo estudiado fue, o el más frecuentemente estudiado fue a través del lipopolisacárido en las bacterias gram negativas. Es así que, por ejemplo, si es gram negativa, se sabe que los receptores TOL que más se involucran con ellas, aunque no exclusivamente, son los receptores TOL R4, en los cuales también se forman estos complejos que van a participar en el inicio de los procesos de transducción de señales para dar lugar a lo que va a ser posteriormente, a través del factor de transcripción nuclear NF-κB, las citocinas proinflamatorias. Y también les comentaba en este esquema que no solo es el lipopolisacárido, ácido lipoteicoico, flagelina, material genético y algunos otros que tienen ciertos tropismos o preferencias o afinidades por los receptores TOL diferentes en cada uno de los casos, pero que finalmente todos van a llevar a desencadenar una cascada de transducción de señales con la regulación por el factor NF-κB y la producción de citocinas proinflamatorias. Y esto va justamente de la mano no solo en el proceso de sepsis como tal en relación a las citocinas, sino justamente los cambios inmunológicos que ahora son parte de la problemática en sepsis que se está manejando y en donde se están trabajando los proyectos para tratar de detener la avanzada que se tiene de cambios fisiopatológicos que pueden llevar a la muerte de un paciente séptico.
Y también comentamos justamente el que ya se tienen los reconocimientos de los diferentes ligandos que existen para los receptores TOL, algunos de ellos en bacterias gram positivas, algunos en bacterias gram negativas, algunos en hongos. Y les decía que existen publicaciones en donde ustedes iban a ver que existen 10 receptores TOL, otras publicaciones que dicen 11. Y en estos cuadros que yo les dejé, ¿se acuerdan que se los comenté? Hablamos de receptores en un total de 13 receptores, en los cuales ya podemos ir incluyendo hongos, como lo vemos aquí entre los ligandos simosan, que es un betaglucano, pero también podemos incluir micoplasmas con lipopéptidos, que actúan como ligandos y tienen sus receptores ubicados en diferentes estructuras celulares, pero también podemos tener otros compuestos sintéticos o bien parásitos o virus. Entonces, de aquí que se demuestre que todos los patógenos de diferentes géneros y especies pueden participar en esta respuesta inflamatoria. Es innegable que todo el proceso va de la mano justamente con la respuesta inicial de hiperreactividad del sistema inmune, misma que puede llevar a un agotamiento del mismo o un enlentecimiento o parálisis inmunológica que puede poner en riesgo la vida de los pacientes conforme van pasando los minutos, las horas o los días, y en la que se van describiendo todos los diferentes fenómenos fisiopatológicos y clínicos que caracterizan aquí sí a la respuesta inflamatoria como parte de todo este proceso, con la participación de los diferentes grupos celulares que ya hemos venido mencionando: macrófagos, polimorfonucleares, células endoteliales, células epiteliales, células de la glía, el sistema de complemento, el sistema de coagulación, cómo se manifiestan algunas proteínas séricas, etcétera. Y esa es la idea de que ustedes puedan conocer que además de todos esos procesos, también la migración de neutrófilos tiene un papel importante, se los mencioné en esta imagen, en donde destacamos no solo el cómo los neutrófilos también pueden participar en la liberación de los factores relacionados con la inflamación, con la coagulación, la fibrinolisis, sino también a nivel de endotelio vascular, el cómo este endotelio se convierte, vamos a decirlo así, el sustrato, sin que sea el término correcto seguramente, o el asiento más bien en donde se van a llevar a cabo muchas manifestaciones de esta inflamación con la migración leucocitaria, y el cómo los leucocitos van migrando primero con un proceso de marginación, luego un proceso de rodamiento, para por diapédesis salir y por quimiotaxis efectiva llegar a donde van a ejercer sus diferentes procesos fagocitarios con la, digamos, intervención también de factores de complemento como moléculas opsonizantes. Todo esto se está llevando a cabo simultáneamente con la liberación de citocinas proinflamatorias, factores plasmáticos y el factor tisular, por ejemplo, y algunos otros mecanismos fisiopatológicos que caracterizan a este gran fenómeno que se lleva a cabo en la sepsis. Así también podemos ver en lo individual, por ejemplo, la activación del complemento a través del C5a, que también actúa sobre los diferentes grupos celulares, incluido también los timocitos, en donde destaca justamente el proceso de apoptosis, principalmente apoptosis linfocitaria, que es parte justamente del compromiso inmunológico que actualmente se tiene y que lo están haciendo descatar ahora más que la propia respuesta inflamatoria sistémica. Y vean ustedes cómo todo esto que se lleva a cabo en relación también a los mecanismos de factores inhibidores de macrófagos, todo con la finalidad de ir induciendo este tipo de respuestas, tanto en gram positivos como en gram negativos, y el papel que toman algunas proteínas de alta movilidad, como esta proteína 1 de alta movilidad que está aquí representada. Vean ustedes incluso participante también en los fenómenos de translocación bacteriana a través de los enterocitos, o bien en las células endoteliales también con la de intervención de otros receptores que se expresan en las células endoteliales, para justamente comenzar a mejorar o incrementar la adherencia de los neutrófilos, la regulación de la fibrinolisis y el desencadenamiento también de otras citocinas proinflamatorias. Es decir, ven ustedes que todo se va conjugando
para dar lugar a toda esta parte de la respuesta, que finalmente se puede ver aquí ya en un proceso dinámico que aquí va animado en forma continua, en donde destacan todos los factores de inflamación, pero simultáneamente también mediadores antiinflamatorios que se comienzan a expresar y que conforman parte de esos mecanismos compensatorios, lo que en su momento se llamó una respuesta antiinflamatoria compensatoria, en donde, por ejemplo, interleucina 4, interleucina 10, interleucina 11, interleucina 13, reguladores de la interleucina 1 están participando para tratar de evitar que se desfase este proceso inflamatorio y las consecuencias que con él derivan. Y también les mencioné estas vías en donde de lo que se habla es de tratar de mantener un equilibrio entre la respuesta proinflamatoria y la respuesta antiinflamatoria, inicialmente local, o el desfasamiento o desbordamiento de los mediadores que involucran ambos tipos de respuesta y en la creación de tres escenarios, lo que era el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria y el síndrome de respuesta antagónica mixta. Y aquí les mencionaba una teoría que les decía yo, quitando la H que es muda, la teoría del caos, ¿verdad? En donde hablamos del compromiso cardiovascular, en donde predominan los mediadores inflamatorios, la homeostasis, en donde hay un equilibrio entre la respuesta inflamatoria y la respuesta antiinflamatoria, es decir, con sus mediadores, el fenómeno de apoptosis que ahora toma particular importancia por la muerte celular programada que involucra también a los linfocitos finalmente y a la que se le daba poco énfasis en muchas descripciones, la disfunción orgánica donde predominan los mediadores de la inflamación y la supresión del sistema inmune, que iría de la mano también sumando un poquito lo que la influencia de la apoptosis. Pero finalmente aquí estamos hablando del sistema inmune celular y del sistema inmune humoral, el cual si se llega a caer, si se llega a apagar por completo, puede poner en riesgo la vida de los pacientes y se relaciona con grandes índices de mortalidad. Entonces estamos hablando ya de que en la patobiología o biopatología de la sepsis hablamos de inflamación, hablamos de inmunidad hipofuncional y hablamos de lesión microvascular. En este caso, prácticamente en el endotelio vascular es donde se llevan a cabo la mayor parte de estos fenómenos. Y hablamos de los neutrófilos, es decir, de los fagos, las células que fagocitan, como son los neutrófilos, los macrófagos y las células T citotóxicas, a través de las cuales la mediación de péptidos inflamatorios, es decir, proteínas inflamatorias y antimicrobianos, van a generar trampas que se les ha denominado neutrófilo endoteliales, que se unen a los patógenos y que dañan más el endotelio vascular. Y la médula ósea, desde luego, que va a dar una respuesta generando más granulocitos, es decir, echa a andar un fenómeno de mielopoiesis emergente con depresión linfocitaria exacerbada por la apoptosis que les decía que también es una proceso de muerte linfocitaria acelerada, y esto puede ser contraproducente en todo este proceso fisiopatológico. Entonces, ahora sabemos que los neutrófilos y los macrófagos tienen producción deficiente de citocinas en el nivel celular y los linfocitos pueden expresar marcadores de agotamiento. Entonces, estos puntos pueden ser, digamos, en aquellas ideas de medicina de precisión, pueden ser visualizados para tratar de regularlos. La vasculatura, desde luego que está incrementada, su permeabilidad está activada, y esto puede favorecer el aumento de trombosis con la disminución de la fibrinolisis y desde luego los factores inherentes al hospedero y los atributos de virulencia del patógeno que influyen en las vías en que los patógenos se introducen, detectan, responden en la respuesta de resolución y finalmente el resultado de lo que es el proceso fisiopatológico, la lesión orgánica, la disfunción orgánica múltiple o falla multiorgánica, y entre ellos el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que induce un patrón molecular asociado al daño, lo que es el DAPS. Entonces, este es uno de los mejores ejemplos en relación a padecimientos en donde los patrones moleculares asociados a patógenos y los patrones moleculares asociados a daño, pues digamos que intervienen muy directamente en la gravedad y el riesgo de muerte de muchos pacientes. Las imágenes ya no se las voy a comentar, ya las comentamos, las pueden ir visualizando, son focos de infección que pueden estar asociados justamente a los inicios de estos procesos sépticos.
¿Cómo funcionan los marcadores diagnósticos? Bueno, eso también es algo muy importante y yo siempre les insistiré que el primer parámetro a considerar es el patrón de comportamiento clínico. Ustedes eminentemente salen y deben salir muy eficientes en el reconocimiento clínico de las enfermedades y siempre estaré insistiéndoles en esto. Son médicos que se forman no nada más en el aula o a nivel de pantallas o en relación a esperar resultados de laboratorio. Deben aprender clínica y deben, en primera instancia, echar mano de sus conocimientos y sus argumentos clínicos. El laboratorio clínico es un excelente auxiliar, nos ayuda a confirmar lo que nosotros podemos establecer como un diagnóstico clínico de sospecha o de probabilidad, este, y corroborarlo con el laboratorio en el cual la biometría hemática, ustedes ya se dieron cuenta que forma un papel importante junto con los perfiles bioquímicos conocidos como reactantes de fase aguda, incluyendo las pruebas de función hepática. Y no se diga de la parte microbiológica, ¿verdad? En donde la toma de cultivos puede ser un factor importante para reconocer los agentes etiológicos. Y ya estudios especiales de laboratorio en los que se involucran los estudios de biología molecular, que actualmente se reconocen en pruebas múltiplex de reacciones en cadenas de polimerasa que permiten reconocer cantidades importantes de microorganismos. Y desde luego la parte de gabinete no puede quedar al margen si en caso de que sea necesario. Entonces, síntomas y signos en sepsis, en donde se busque cuál es la fuente más común, cuál es el proceso de reconocimiento de dónde está el foco de inicio, son muy importantes, a sabiendas de que los signos clínicos y los datos que nosotros podemos adquirir en un interrogatorio y una exploración física minuciosa nos permiten establecer, por ejemplo, en diferentes momentos, la fiebre o la hipotermia, con la sensación de escalofríos, la confusión con dificultad respiratoria, la diaforesis, la sensación de malestar general, dolores osteomusculares, taquicardia, hipotensión y la oliguria son parámetros que nos permiten inferir que un paciente está seguramente séptico. Y aquí es importante tomar las medidas tempranas. En niños sucede algo parecido. La taquipnea, un niño que convulsiona, que está pálido, que está aletargado, que no se despierta, está muy somnoliento. Hay sensación de frío al tacto y en los niños menores de 5 años que no quieren ya, rechazan el alimento, pueden estar con vómitos frecuentes, aluria o oliguria o anuria. Son factores que nos hacen sospechar lo mismo en la parte pediátrica. Y en ese sentido, pues tenemos que reconocer estos datos como los principales que se asocian cuando nosotros vemos a cuáles son las causas comunes contribuyentes a los antecedentes de una infección gastrointestinal o de una infección respiratoria o algunas otras enfermedades no transmisibles como subyacentes de este proceso infeccioso. Y esto dado por este dato, la lesión subyacente o la enfermedad crónica involucra un tercio de los casos de sepsis y casi la mitad de todas las muertes. Entonces es muy importante hacer esos reconocimientos. Y esto es clínico. Todo esto que les he dicho es netamente clínico. Igual, pues desde hace tiempo ya se conocía cómo reconocer la disfunción orgánica y manejarla como marcadores de sepsis severa o de choque séptico, alteraciones del estado de conciencia, el patrón ventilatorio, el reconocimiento del compromiso hepático con ictericia, incremento de enzimas, disminución de albúmina. Es decir, tenemos reconocimiento clínico y tenemos datos de laboratorio y o gabinete que nos ayudan a reconocer el compromiso multiorgánico, área cardíaca, renal, sistemas de coagulación, todo esto está considerado y se conoce muy bien desde hace ya muchos años. Con el nacimiento de este siglo se comenzaron a proponer escalas de reconocimiento para definir. La tradicional fue que la definición involucraba infección, signos clínicos de inflamación, como los que ya habíamos mencionado, y la disfunción orgánica. Y de acuerdo con estas organizaciones, pues teníamos el diagnóstico de sepsis. Se fueron incrementando la complejidad de estas propuestas en el sistema IRO o PIRO, como aparece en algunas publicaciones también en Europa, en donde se habla de la infección, de la respuesta que se da a la infección con el incremento de los marcadores bioquímicos, los marcadores de fase aguda,
dependiendo de la cantidad, si es leve, si es moderada, si es severa, va a ser el tipo de respuesta inflamatoria, incluso llegando a la disfunción orgánica. Pueden ser dos, puede ser uno, pueden ser dos o más los órganos que están involucrándose y eso va a hablar de la severidad de la respuesta. Y han ido digamos, proponiéndose conforme pasan los tiempos, muchos biomarcadores, ya más de 80 son, y yo diría que han surgido otros más, pero en amarillo les remarqué, a diferencia de la presentación que tienen en el PowerPoint, ya les remarqué los que tenemos, digamos, como parte de nuestros recursos en el día a día al interior de nuestros hospitales. Procalcitonina, una biometría hemática en donde podamos nosotros visualizar tanto lo que son los glóbulos blancos como las plaquetas, la proteína C reactiva, el dímero D y pues en algunos casos el colesterol que no tiene un puntaje muy elevado, pero sí tenemos el resto de lo que está remarcado en amarillo. Las demás son determinaciones del laboratorio, la mayor parte de ellas que no son parte de lo que día a día podemos nosotros determinar en nuestros pacientes sépticos, a menos que los subroguemos y pidamos estudios especiales. También les enseñé, y esto ustedes ya, pues teóricamente lo aprendieron en el aula, bajo la explicación que les comenté, primero cuánto dura los niveles altos de procalcitonina a partir de la aplicación de endotoxina en sujetos normales, estamos hablando de población humana, en voluntarios receptores de endotoxina, en este caso lipopolisacárido, y ver cómo se comporta la procalcitonina que en infección severa, pues vean ustedes, se incrementa muchísimo y puede tardar no solo varias horas, sino 2 o 3 días en disminuir hacia las cifras normales. Y esto se da en casos de infecciones severas, como se ve en esta fotografía. Y también les mencioné la parte de donde comienza a ser el rango de infección moderada a severa, inducida por bacterias en relación con la procalcitonina con cifras que van allá, más allá de los 2 nanogramos por mililitro. En este caso, yo les comentaba que hemos llegado a ver cifras mayores de 200. Vimos estas gráficas en las que se van comparando las diferentes características clínicas con la correlación que tienen con los niveles de procalcitonina, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por diversas circunstancias, no necesariamente infecciosa. Vean ustedes en rangos muy bajos comienzan a incrementarse en sepsis severa o bien en choque séptico. Es en donde es muy evidente el crecimiento de las barras, en este caso en los pacientes que estaban con infección bacteriana local o invasiva. Vean ustedes también, se puede ver el cómo se comporta la procalcitonina en niveles cercanos a 2 en las bacterianas localizadas y cómo se incrementan las enfermedades bacterianas invasivas, no así en las virales. Con la proteína, con la interleucina 6 es algo parecido, infección local bacteriana, infección invasiva y la viral, que se ve aquí en donde estoy señalando con el puntero láser. Y en la proteína C reactiva lo mismo. Todo eso fue hecho en pacientes pediátricos con infección bacteriana local, con infección bacteriana invasiva o con infección viral. En los tres casos, procalcitonina, interleucina 6, proteína C reactiva. ¿Qué es lo que tenemos disponible? Procalcitonina y proteína C reactiva en la mayor parte de nuestros hospitales o al menos en nuestro medio. Y así caímos en lo que es el tratamiento, pues finalmente farmacológico, el de soporte, el de referencia, la oportuna referencia a nivel de atención que a lo mejor yo no tengo en donde trabajo, y la vigilancia y seguimiento que se debe dar. ¿Qué busca el tratamiento farmacológico? Y esto ya lo han trabajado mucho los intensivistas, están las guías de práctica clínica también en nuestro país, en el diagnóstico y tratamiento de sepsis grave y choque séptico en el adulto. Lo primero es el rescate hídrico, esto es algo que se ha insistido mucho, primero la reanimación inicial, las primeras 24 horas para mantener tensiones arteriales, flujo cardíaco, y se hace con soluciones cristaloides o coloides. Y si responde bien, pues creo que vamos de gane. El problema es cuando no responde adecuadamente y para esto
generaron una serie de metas de reanimación en este choque séptico o sepsis grave. Primero, mantener presiones venosas centrales entre 8 y 12 milímetros de mercurio, presiones arteriales medias mayores de 65 milímetros de mercurio, el gasto urinario más de 0,5 mililitros por kilo por hora, o cuando menos 0,5 mililitros por kilo por hora, y la saturación de oxígeno de sangre venosa mayor de 70%, o la saturación de oxígeno de sangre venosa mezclada igual o mayor del 65%. Si se resuelve, pues definitivamente estamos hablando de la posibilidad del éxito terapéutico, pero hay que asociar también la determinación de hemoglobina para ver si la perfusión está siendo adecuada, que nos permita un buen funcionamiento de los medicamentos, incluidos los antibióticos, y habrá en algunas ocasiones que valorar la transfusión de hemoderivados. Aquí en esta parte se habla de que si en las primeras horas, 6 horas de reanimación hídrica no se logran las metas, hay que iniciar vasopresores para mantener presiones arteriales iguales o mayores a 65 milímetros de mercurio y recomendando en las guías que el vasopresor de elección es la dopamina o norepinefrina. Sin embargo, existen otras referencias que aquí en esta misma presentación mencionamos que si en una hora no se logra la reanimación hídrica, estaríamos hablando de un choque séptico refractario al manejo y entonces es cuando se tendrán que evaluar. Esto es pues justamente el papel del intensivista al reconocer esto temprano, pero nosotros también debemos estar al tanto porque en muchas ocasiones los pacientes no están en la terapia intensiva. Están en las áreas clínicas de los pisos de diferentes servicios y nosotros tendremos que aprender a reconocer esto. Y ya después van describiendo el cómo ir añadiendo, por ejemplo, si no hay respuesta a las aminas, el agregar vasopresina y si esto no es suficiente, pues añadir algunos esteroides, que es lo que comentamos también. Y ya respecto de los antibióticos, estamos hablando que el tratamiento antibiótico debe ser inicialmente empírico dentro de la primera hora, lo que es la hora dorada para los intensivistas, en lo que se espera el resultado de los cultivos que debieron tomarse previamente al inicio de los antibióticos, ¿sí? Antes de iniciar los antibióticos. Y hay que tomar en cuenta la cobertura, en este caso, conociendo la microbiología del ámbito de trabajo en donde estamos nosotros, digamos, reconociendo estos pacientes, podremos iniciar empíricamente la cobertura contra bacterias. Por eso se dan los tratamientos de amplio espectro, pero también reconocer a aquellos que tienen un riesgo de hongos, como se da en algunos hospitales de alta especialidad, en donde hay pacientes oncológicos, postrasplantados o de alta complejidad en relación a sus padecimientos de base. Entonces aquí, pues esto es lo que implica el poder iniciar un betalactámico más un aminoglucósido y dependiendo si queremos una terapia combinada o queremos una monoterapia. Asimismo, han mencionado en las guías tres entidades que son prioritarias y que hacen que se recomiende el inicio inmediato de la terapia antimicrobiana empírica. Uno es la sepsis, otros son las neumonías y otros son las infecciones intraabdominales. Pero esto ya será el ir desglosando conforme vayan pasando las semanas, las otras padecimientos que vamos a ir analizando en nuestro programa. Y lo que se busca es, desde luego, el efecto sinergista cuando son las combinaciones. Cuando son monoterapias, también lo comentábamos, carbapenémicos o cefalosporinas de tercera o cuarta generación, que finalmente están cayendo actualmente en las de cuarta generación, como las FPIME. Y en el caso de los carbapenémicos, el imipenem o meropenem siguen siendo los antibióticos que se han venido recomendando. De las carboxipenicilinas o las ureidopenicilinas, quien ha ido, digamos, tomando la ventaja en relación a su manejo es la piperacilina asociada al tazobactam como un inhibidor de beta-lactamasas de espectro extendido. Y ya relacionado con la posibilidad de cobertura también empírica antimicótica, bueno, hay tres opciones de las cuales también hay que tener un orden, ya sea a través de un triazol o un polieno como la anfotericina B en primera instancia, o bien el añadido o el cambio hacia una equinocandina como la caspofungina o la micafungina o la anidula fungina. De los triazoles, no solo el fluconazol, actualmente tenemos en boga el voriconazol, el posaconazol en algunos hospitales, ya será los protocolos que manejen en cada institución cuál de todos estos irán iniciando.
El soporte, desde luego, que va orientado a lo que el intensivista normalmente hace. Los parámetros de ventilador, pues ellos son expertos en el manejo de ventilación mecánica, van haciendo los ajustes en relación a la presión positiva, perdón, por la presión de ventilación, la presión positiva al final de la expiración, los flujos, los tiempos inspiratorios, etcétera, etcétera, para tratar de mantener en buenas condiciones, equilibrio ventilatorio, equilibrio pH en relación a los problemas de acidosis respiratoria, acidosis metabólica y el cómo se pueden ir amortiguando todos estos cambios que se dan en la sepsis. Por otra parte, la sedación y la analgesia. Ah, bueno, el sistema ventilatorio también tiene otro objetivo, la protección cerebral, que eso es muy importante. Por eso es la parte de mejorar la perfusión a través también de buenos niveles de hemoglobina. Todo va conjunto. Sedación y analgesia son también parte importante, sobre todo cuando se tiene un paciente ventilado o con un problema de politrauma como base del problema, en donde la analgesia también es muy importante. El control metabólico, el control en relación a los factores de coagulación o fenómenos trombóticos, la profilaxis con bloqueadores H2 para evitar las úlceras por estrés que se presentan en muchos pacientes que están en terapia intensiva y desde luego, en cuanto sea posible, la alimentación. Y con esto prácticamente estamos dando lo que ustedes deben conocer como partes fundamentales del proceso de sepsis. Por favor, revisen sus protocolos, revisen el material que les estoy dando. Al rato les comparto ya un material relacionado con los artículos que les tengo prometidos y que hoy mismo se los voy a subir y nos vemos en el aula ya más adelante para revisar otros temas. Tengan una excelente puente de fiestas patrias y revisen por favor sus artículos. Con esto concluimos. Muchas gracias.